Día. Hoy voy a intentar hacer una, no conclusión, sino digamos que el fin de una primera tanda de ejercicios, como bien lo refiere San Ignacio y lo refieren todos los autores versados en lo que son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Estos no son ejercicios eh, que concluyen y al terminar, bueno, uno logra ese estado de perfección angelical. Muy lejos de eso. Por sobre todas las cosas, el propósito es reconocer nuestra humanidad. Cuando hablamos de humanidad, hablamos de todo lo que significan nuestros defectos de carácter, todos aquellos pensamientos, aquellas emociones, todas aquellas acciones que hemos llevado que acumulamos a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de nuestra vida, hablo, no estoy hablando de la historia en general, hablo de nuestra historia personal, recordando que nosotros somos una consecuencia de muchos sucesos, especialmente sucesos en el entorno familiar, y luego de nuestro propio camino de los años por la vida, la comunidad donde nacimos, la familia, la cultura, la religión, las circunstancias históricas mismas del lugar donde vivimos. Todo eso de alguna manera nos determina a cada ser humano, le determina en su camino. Eh, de ahí que estos ejercicios buscan, y yo, es la, digamos que es la ratificación del enorme valor que le doy a esto, que reside justamente en el análisis interior personal de todo lo que fue nuestra vida, de todos aquellos aspectos más relevantes que han influido en nuestra vida, aquellas rocas, piedras, como le llama San Ignacio, como llaman los facilitadores y los expertos en los ejercicios, identificar cuáles son aquellas rocas que han estado en nuestro camino, piedras principales que han generado un antes y un después en un proceso de enseñanza, un proceso de cambio en nosotros. Todo impacto en la vida, todo momento emocional duro genera una consecuencia en nuestra vida, un antes y un después. Los ejercicios buscan identificar eso para que a través de ese análisis interior vayamos construyendo nuestra nueva persona, nuestra nueva personalidad, corrigiendo todos aquellos pensamientos, todas aquellas acciones y todas aquellas operaciones, es decir, todo lo que desarrollamos para adelante, pero ya enfocados para amar y servir a Dios en todo, es decir, a servir a Dios, honrarlo, alabarlo, reverenciarlo, es decir, aceptar nuestra finitud en todo, con humildad reconocer de que nosotros no somos creadores de nada, el único creador es Dios y nosotros podemos sí ser, digamos, los co-creadores, o sea, continuar con la obra sobre la base de los talentos, las virtudes que nos da, que nos otorga, porque a todos nos da, y que lo dejamos a veces sin siquiera utilizarlos en la vida, o sea por temor, sea por el motivo que sea, pero terminamos sin quitar lo mejor de nosotros. Nos somete muchas veces la realidad y la sociedad, el entorno nos somete. Sabemos de que una persona llevada a un entorno mucho más armónico, mucho más de calidad y excelencia puede dar mucho más de lo que una persona sometida a un entorno más necesitado. Eh, de ahí que estos ejercicios son tan válidos porque nos permiten, vuelvo a reiterar, la oportunidad de hacer una revisión de nuestra vida. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para corregir los defectos
Pensar de que nosotros ya tenemos tal o cual defectos y que las personas, bueno, tienen que aceptarnos así, sabiendo nosotros mismos de que no es una conducta correcta, que es un defecto que arrastramos y que sabemos muy bien que estos defectos terminan generando consecuencias en nuestras vidas. Entonces, someter a los demás que nos acepten es un poco también un acto de cobardía personal. Y digo cobardía en el sentido de que deberíamos tener valor para tratar de cambiar lo único que podemos cambiar en realidad en la vida, porque a los demás no les podemos cambiar. A las demás personas debemos aceptarlas y quererlas y amarlas. Y por supuesto, exponer nuestra posición de corrección cuando corresponda, ¿verdad? Pero en realidad no podemos cambiarla, solamente estas personas pueden cambiar. A la única persona que nosotros podemos cambiar es a nosotros mismos. Y eso requiere un valor extraordinario, porque nadie quiere enfrentarse consigo mismo. Como poner un espejo y, bueno, ahí no me puedo engañar a todo el mundo, yo le puedo mostrar la cara que quiera, sea para convencerles, manipularles, lo que sea. Pero a mí mismo no. Entonces hacer un cambio sobre uno mismo requiere mucho coraje y ese es el verdadero camino, como llamo yo personalmente, el camino del verdadero caballero que no pasa por una, y acá también hay que entender esos conceptos un poco ya desfasados en el tiempo, no es una caballería por una cuestión de sangre, porque tal apellido o tal descendencia no pasa por ahí. De hecho, caballero es todo el mundo, y si vamos a sangre y vamos linaje por Cristo, tenemos el linaje más alto. Somos hijos de Dios, sacerdote, profeta y rey, por el orden de Melquisedec, la sagrada sabiduría de Melquisedec. Entonces, a veces también olvidamos de que en realidad tenemos el linaje más alto, pero en cuanto al linaje mundano, mucha gente quiere trasladar hacia ahí el tema de caballería. La caballería espiritual no tiene nada que ver con eso. La caballería espiritual es un entendimiento y un acto de fe, de aceptar que soy hijo de Dios. Por lo tanto, voy a buscar a través de los valores y principios de la caballería antigua, caballería andante, de la caballería cristiana, tratar de ser la mejor versión de mí mismo. Es decir, trabajar con principios y valores. ¿Cómo puedo yo mejorarme cada día? Y el verdadero caballero es ese, el que se enfrenta día a día. Y no estoy hablando de guerra. Las guerras no tienen nada que ver acá, las guerras materiales. Hoy existen repúblicas, cada república tiene una policía y tiene un ejército. Pensar en una caballería templaria al estilo la Edad Media carece de sentido común. Nosotros no vamos a pelear con nadie. Las espadas son símbolos, los escudos son símbolos. Es una alegoría a algún principio o a algún valor. La espada, símbolo de la cruz y de la justicia. Ambos lados tienen filo. ¿Sí? No hace distinciones para con uno, para con otro. Hay una línea recta de lo que está bien y lo que está mal. Y ante la cruz nos arrodillamos. Cuando damos la vuelta y ponemos la punta para abajo, nos arrodillamos ante el símbolo de la cruz, la humildad, la reverencia ante Dios. De que todas nuestras acciones sean para Él, para su mayor gloria, a su nombre, no al nuestro. Entonces entender la caballería en ese sentido es muy importante, porque alguno quizás no lo comprenda y hasta a lo mejor en forma de burla muchos dirán, pero qué caballero. Y sí, no, es que no tiene nada que ver con aquello. No tiene nada que ver con aquello en la parte exterior de lo que hacían aquello, porque evidentemente es diferente. El mundo ha cambiado, han pasado 9 siglos. Pero sí tiene mucho que ver con aquello cuando estamos hablando de ideales y valores que anhelamos, aspiramos, que buscamos replicar en nuestra vida. Entonces ahí sí hay una herencia al ideal templario. Y eso es importante saber porque eso también nos lleva al concepto de elitismo. Y el concepto de elitismo está muy alejado de aquel concepto, nuevamente digo, de elitismo por
por cuna o por dinero. El elitismo pasa por aquellas personas que tienen la capacidad de ir contra el mundo, contra corriente de lo que el mundo ofrece. Cuando digo lo que el mundo ofrece, no estoy hablando de todo. El mundo ofrece muchos bienes buenos. Dios nos ha puesto muchos bienes buenos. Estoy hablando de aquel que le da un valor por sobre lo humano mismo a los bienes materiales y se deja influenciar por los sentidos. Nuestros 5 sentidos son los que nos conectan al mundo. ¿Cómo percibimos el mundo? A través de nuestros 5 sentidos: olfato, vista, tacto, ojos. Y a través de esa percepción del mundo, evidentemente empieza nuestro proceso intelectual interno de la imagen, el pensamiento, se liga a eso a través de la inteligencia, se razona eso y incluso la intuición está muy ligada, totalmente ligada a esa praxis, a todo ese ejercicio racional. De ahí que el ser élite o pensar en una élite es la capacidad que tengo de controlarme a mí mismo y controlar mi aspecto sensitivo, mis deseos, no dejar que lo mundano, que lo superfluo, que lo superficial me controle, que el tener esté por encima del ser. Y eso solamente una élite lo puede hacer. La mayor cantidad de personas en el mundo se dejan arrastrar por el mercadeo, por las propagandas, por las publicidades, por las redes sociales, que hoy con sus algoritmos nos están poniendo un mundo de sensitivo donde todo nos ponen para comprar, 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 comprar. Tenemos cosas que nunca vamos a necesitar. Estamos llenos de artículos que compramos, de cuestiones, de insumos, de lo que sea que compramos que no, ni siquiera le vemos el gusto. Es como tener un aparato celular que tiene un montón de alternativas y solamente la usamos para chatear o para editar una foto o un video. Bueno, y así muchas veces es todo lo que cargamos en nuestra vida. Por eso que cuando hablamos del concepto de élite hablamos de esto, la capacidad de ponerse por encima del mundo, vivir en el mundo pero no ser del mundo, dicen todos los sabios al respecto. Solamente lo repito. Entonces la caballería tiene ese condimento también. Caballero como hijo de Cristo, por ese linaje, de la élite, por estar por encima de lo que el mundo nos quiere, lo que el mundo nos quiere atar, ¿verdad? El conocimiento interior y espiritual que anhela el camino iniciático, como que le llamamos, como el que llamamos, porque nos inicia a todo ese mundo, de hecho, que está totalmente ligado al cristianismo y a cada uno de los mensajes de Cristo. No olvidemos lo que decían los antiguos padres, Orígenes, por ejemplo, que la prédica o el conocimiento cristiano inclusive tiene diferentes niveles, depende, no es que está vedado para otros, depende de la capacidad de reflexión que tiene. El catecúmeno decía, hay una prédica que es para el moral, que es para el común, otra que es para a lo mejor los que ya comparten un poco más en la iglesia y reflexionan, y otra que tiene que ver con la senda espiritual que debemos seguir, donde el hombre ya aspira a esa santidad y a esa conversión angelical. Sí, conversión angelical, llegar a esos estadios y algún día tener la posibilidad de estar en presencia de Dios, como los querubines y serafines. Entonces todo esto nos lleva a ese ejercicio. Y estos ejercicios que hablamos, por eso vinculo mucho la Orden del Temple con lo que son los ejercicios ignacianos, porque considero que dentro de la historia, especialmente la historia más moderna de la Orden del Temple, se distorsionó mucho el concepto de lo que es la Orden del Temple en sí. Por diferentes motivos. Todo lo que es en su momento suspendido, suprimido, tiende a generar como una leyenda también por encima. Y bueno, eso generó mucha literatura novel, muchas novelas, historias noveladas que tienen más de novela que de historias, ¿verdad?
Y la orden del temple en realidad es más sencilla, más simple. Era una orden católica, que quizás su mayor pecado haya sido que realmente buscaban la excelencia por sobre todo, y buscaban que aquello que juramentaban realmente lo hicieran en su día a día, no solamente decirlo, sino serlo. Y eso le puso por encima de la sociedad común y eso generó un elitismo y eso genera evidentemente también muchas veces rencor y rabia de otros. Nadie quiere, no debería ser así, pero la realidad es así, que la gente como que a lo que es mejor que uno lo ataca. La mediocridad ha existido a lo largo de los siglos y mucha gente trata de que todos estén en un mismo nivel de mediocridad, o sea, de pensamiento. Cuando alguien sobresale se les tira para abajo, se le cuestiona. La Orden del Temple buscó en cada uno de sus actos su mejor versión, de cada uno de sus caballeros, de cada una de sus obras, la mejor versión. Y eso evidentemente le generó temor también. De ahí que volver a clarificar o reivindicar todo lo que es el concepto del temple. Basta entender por qué el temple no se revela cuando lo suspenden. Y eso tiene su base en la sumisión total que el caballero templario tenía a lo que decía la iglesia. No entraba a cuestionar ni nada. Como militar aceptaban las órdenes, aunque eso le cueste el sacrificio. Ese es el juramento del templario. Quizás hoy con el pensamiento más relativo, hoy nosotros ni siquiera atinamos a estar en esas posiciones históricas y juzgamos a través de lo que para nosotros hoy es común y normal, de sentido común, pero eso no era así. Y tampoco debería haber sido así, tampoco debería serlo así hoy. Hoy mucha gente jura como si el juramento no tuviese ningún valor. Las personas quieren adherir a diferentes grupos, a diferentes membresías por una cuestión de pertenencia. Es decir, yo estoy en todos estos lugares, estos son todos mis carnets, estos son todos mis membresías. Como si eso le hiciese. Nadie se pone a pensar, ¿para qué hago todo esto? O sea, ¿qué es lo que yo quito de todo esto personalmente? Que mi nombre esté ahí en algún lugar, pero yo personalmente, ¿qué quito? Como ser humano, dejar de ser un número más a lo largo de una historia infinita de siglos, donde voy a desaparecer, de hecho ni ceniza va a quedar de mí, ni de mi recuerdo posiblemente. Y tengo que pasar así como un número más o tomo la conciencia de que hay algo diferente, que hay una Jerusalén celestial a la que yo puedo y debo aspirar. Esa es la toma de conciencia que el temple busca. Y soy convencido, y lo decía hace un momento, de que es lo que San Ignacio toma como un compromiso y lo hace de hecho cuando venera sus armas y la entrega en Manresa a la Virgen, entrega todas sus armas y deja esa vida y comienza su camino de, de guerra espiritual, donde el intelecto es el arma principal en el ámbito del espíritu, el intelecto. De ahí que no es de extrañar que hasta hoy en día y durante siglos la intelectualidad jesuita es tan conversada, porque el intelecto es el arma en el mundo. El pensamiento que se va procesando, vuelvo a decir, se imagina, se piensa, se ve la imagen, se relaciona, se interliga, se procesa, se mastica y luego se acciona. Lo que pensamos es lo que finalmente vamos a hacer. Entender por ello los ejercicios como una herramienta de una caballería espiritual es clave. La lucha espiritual que hoy tenemos nosotros no es contra ejércitos, vuelvo a decir, contra personas peleando.
es contra situaciones que no vemos, que están sucediendo todo el día a nuestro alrededor. Y son peleas contra vicios, contra antivalores, contra un montón de situaciones que hoy gobiernan el mundo por el tener, por quien más tiene. No es extraño, tampoco lo fue en el pasado, que las clases políticas hoy estén tan degradadas, porque han puesto el tener por encima de todo, entonces han perdido todo escrúpulo, toda culpa, no tienen ningún problema en mentir y engañar. Y tanto engañan y tanto mienten que se terminan creyendo sus propias mentiras. Entonces, como se rodean de ellos, como ellos no se rodean de quien está en contra, solamente escuchan a los que le dicen al oído lo que quieren escuchar, terminan creyéndose. Y así el mundo está como está, todo el mundo, por una ambición desmedida camino a un montón de situaciones tristes que ya en el pasado hemos vivido y que sobre todo nos llevan y digo triste porque uno ve todo el potencial que uno tiene como país, como sociedad y todo lo que uno puede aspirar y por qué no buscar ser mejores y tener lo mejor, pero terminamos siempre en la podredumbre de que hay una casta, un grupo que quiere acumular todo. Siquiera se dan cuenta que sus propios seres más queridos van a terminar siendo absorbidos por lo mal que ellos han hecho, han creado. Y hablo en particular de la política, porque si la política, que es quizá uno de los artes y uno de los conocimientos, una de las ciencias más importantes, porque está dirigida hacia el ciudadano, hacia la calidad de vida y el desarrollo del ciudadano. Si ellos no se preocupan ni se ocupan de aspirar a eso, se olvidan de que sus propios hijos viven en esa sociedad y terminarán siendo también afectados por toda la degradación a que ellos nos llevan. Y así en todos los ámbitos. Político macro, político pequeño, en el hogar también. El hogar es la base de todo esto. Si en el hogar la gente está cargando una caja de emociones y de rencores y de frustraciones y de peleas y de soberbia y de arrogancia. Ese es la tierra que abona a, a su descendencia y así se irá. Entonces es importante darse cuenta. Y vuelvo a reiterar, estos ejercicios te llevan a ese entendimiento, a ese ejercitar justamente la parte espiritual donde la cabeza, el pensamiento, la mente, la intelectualidad es la herramienta con la cual navegamos. Así como el cuerpo necesita ser ejercitado para el deporte o para las labores diarias, porque el cuerpo es como el que nos lleva, el que nos traslada y tiene que estar bien para trasladarnos. El intelecto y la mente es la que nos lleva en ese camino del espíritu y también tiene que estar ejercitada. Y los ejercicios de San Ignacio nos llevan a eso, a tomar una conciencia personal sobre todos aquellos pecados, todos aquellos defectos que hemos acumulado y tenemos, lograr, buscar, anhelar el perdón para que nos liberemos de eso, para que podamos soltar esa carga pesada que llevamos adelante y luego a través de la reflexión, de la meditación, del participar, del meditar y del contemplar, de ser parte de cada una de las escenas de la vida de Cristo en particular, de su pasión y hasta su resurrección nos lleve a también nosotros cambiar y tener una nueva vida. Ese es el camino que sigue el temple, ese es el camino que nos regala San Ignacio para entender esa lucha espiritual que decía San Bernardo de Claraval en su loa a la nueva milicia. Hay un nuevo tipo de hombres, mitad monjes, mitad guerreros. Los guerreros por las peleas y la forma en que peleaban, la disciplina con la que peleaban, cómo podían encarar una lucha individual hasta
contra 5, 6 enemigos, decía. ¿Por qué? Porque se ejercitaban todo el día en el arte de la guerra. Y por el otro lado, la batalla espiritual, la batalla contra los espíritus que polulan los aires, decía, donde tenemos las mentiras, las hipocresías, las vanidades, los egos, la soberbia, la ambición, tantas, tantos aspectos negativos, y que esa es la lucha más grande, porque esa es la lucha que más cuesta, porque esa es la que nos pone a los ojos de los demás, y los demás nos juzgan, y a nosotros nos afecta como nos juzgan, que este se cree mejor que el otro, entonces no, eso mismo hasta nos somete y abandonamos la lucha. No, no hay que tener miedo de luchar, y ni siquiera hay que tener miedo de denominarse cristiano, atendiendo a los valores del cristianismo, porque son valores nobles, son de reconocimiento de dignidad de todas las personas, de la lucha por la vida, por la dignidad. Pero no es una lucha para cualquiera. Es más fácil agarrar y tomar un arma e irse al frente a disparar, que agarrar y enfrentarse uno mismo sin ningún arma a lo que el mundo me quiere dar, y yo digo, no, eso es incorrecto. La corrupción, el robar, el mentir, el matar, ni qué decir. Imagínense todos esos hasta pecados, defectos capitales que tenemos, todo el abuso que tenemos en todo, y tanta gente que le falta lo mínimo, pero no queremos ni no quieren que reflexionemos en eso. Es fácil tenerles atados como los antiguos coliseos romanos a las personas, como si estuviésemos viendo un partido de fútbol, con todas las cosas que nos meten para tener atrapada la mente del ser humano. Hoy, con esta reflexión que quizás se ha ido en algunos momentos por diferentes lugares, les pido la disculpa. No quería dejar pasar nada más de que después de los primeros videos en esta semana he concluido los primeros 50 días de ejercicio, que los voy a seguir replicando todos los días, porque así como cuando comencé dije, no son unos ejercicios para que uno diga, bueno, a partir de ahora comienza mi mejor versión. No, son ejercicios de todos los días, para todos los días ir corrigiéndome. Detecto un defecto, empiezo a trabajar en ese defecto. Me cuesta, lo trabajo. Me cuesta, lo trabajo. Me cuesta hacer algo, hago. Y lo hago más hasta que mi cuerpo, mi mente se acostumbre. La disciplina. Ya hablaba en algún momento de la disciplina, lo que era el estoicismo, lo que son otras filosofías, que todas ellas de alguna manera salen y convergen, o la quitamos del mismo cristianismo. La disciplina de la vida, la capacidad de resiliencia, del no estar atado a las cosas del mundo, estar por encima de eso, para que en realidad podamos y sepamos vivir en la opulencia y en la pobreza, dice, porque al fin y al cabo son bienes que no nos pertenecen. Nos iremos sin nada. Aspirar sí a lo que viene después. Entender y perderle miedo a hablar de la muerte, porque de esa no escapa ninguno. Y ahí es donde tenemos que apuntar todas nuestras acciones, porque ahí va a comenzar nuestra nueva vida. Ese es el gran viaje que tenemos, la gran aventura. Y qué mejor que prepararse para esa aventura, porque de esta vivos no vamos a salir. Así que hay que prepararse para esa gran aventura del espíritu. Quiero concluir con esto. Esto fue ahora una intención que me surgió, y por eso hice este video esta mañana, que estuve reflexionando en todos estos días que hemos estado haciendo con miles de personas en el mundo. Ahora con el Temple vamos a comenzar nuevamente los ejercicios casi durante todo el año, cada miércoles. Vamos a hacer con el capellán de la orden, que tenemos la suerte de que es un sacerdote jesuita, y como orden templaria que aspira a los ideales de la caballería del temple, de aquellos antiguos hermanos, monjes y guerreros. No es que tenemos un parentesco de filiación directa a su sangre, tenemos una afiliación a los valores
así como tenemos una afiliación directa con Cristo a través de Cristo, por Cristo y en Cristo. Pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, una palabra que prácticamente nadie analiza. Mucha gente se queda en el concepto de templo de Salomón como el misterio, porque Salomón fue el hijo de David, el sabio, que tiene una vida interesante que también hay que analizarla, porque al final comete una serie de desaciertos, ¿verdad? Y su templo siempre fue tan comentado, tantas historias, pero ese es simplemente el receptáculo donde fue a quedar el templo. En sus primeros años estaban los hermanos del Santo Sepulcro ahí, y ahí se hospedaron. Por supuesto que hay historias de una serie de búsquedas que hicieron, quizás ya por el aspecto intelectual que digo, que tratar de adherir o encontrar las antiguas reliquias de la religión. Y por sobre todas las cosas, ese templo está vinculado a Nuestra Señora, a la Virgen. Hoy es un punto central de todas las religiones ese lugar. Pero nos olvidamos de las primeras palabras, que son los pobres caballeros, que en la traducción en realidad original es pobres compañeros. Otra vez otra semejanza con los compañeros o la compañía de Jesús, ¿verdad? Y vuelvo con el tema de tanta vinculación militar, lógico. San Ignacio era militar. Entonces, pobres caballeros de Cristo. Y ahí la gente olvida esa primera parte, como que toma el nombre y se queda con la última parte, todo el misterio de Salomón, pero nadie busca acercarse a ser compañero de Cristo. Y eso es el temple. Compañeros o caballeros de Cristo. Cristo que a través de la transustanciación inclusive se fusiona a través de la comunión. Nosotros nos fusionamos con Él, somos uno con Él, con su cuerpo y su espíritu. Así que dejo esto. Les agradezco todos estos días. Seguiremos reflexionando seguramente. Y cada vez que surja la necesidad, a lo mejor algún video, lo pondré. Es como para que quede en el tiempo, porque esto nosotros vamos a desaparecer y seguramente esto seguirá su camino en el éter de la tecnología, en la nube, como decimos. Seguirá quién sabe cuánto tiempo. Y dejamos porque quiero animarles a que hagan de cualquier manera, traten de tomar contacto. Existen páginas en todo el mundo de ejercicios espirituales ignacianos, pueden suscribir, es gratuito tomarlos. Acá en Paraguay, vuelvo a reiterar, está la Compañía de Jesús, los jesuitas, la congregación. Tienen un lugar fabuloso en Santos Mártires, abierto a todos los cristianos y del que agradecemos que nos reciban, y que hoy inclusive tengamos un capellán que nos lleva de la mano en línea directa con el gran capellán de la orden, que es el protonotario Gino de Sioco en Roma, gran capellán de la orden del Temple. Por eso hay tanto desconocimiento de la gente. Mucha gente se quedó con el concepto templario de novelas tipo Sangre Real, Sangre o Código Da Vinci, etcétera, o los Desposinis, y tantas historias a lo largo de los siglos, y tanta novela con María Magdalena, y eh, tantas cosas quitadas de contexto, y han dejado de ver lo que ha sido la mayor orden de caballería cristiana de la historia, que nunca fue terminada, simplemente tuvo una suspensión administrativa, que para aquellos que conocen o quieran profundizar más sobre el concepto de suspensiones y lo que fueron las encíclicas papales y todo, tendrán bien claro de que ya Vaticano II, que fue el último, las suprimió todas. O sea, todas han dejado de tener valor, salvo que, como dice la misma iglesia, se haya hecho nuevamente una nota específica sobre, no, esto sigue vigente. Con el temple todo ha quedado ya caduco, todo ha terminado hace siglos,
Y con más razón cuando en el año 2001 en la Biblioteca Vaticana, Bárbara Freire encuentra el manuscrito de Chinon, un manuscrito que ya en el año 1308 le había quitado toda culpa al temple, que más nada pudieron hacer porque la ambición de un rey era tan grande que, bueno, fue el mal menor en ese momento. ¿Por qué? Y porque sencillamente eran deudores de la Orden del Temple, el tesoro de Francia, así como la torre en Inglaterra, y casi todos los reinos de aquella época eran custodiados sus tesoros o tenían deudas para con la Orden del Temple. El Temple pagó hasta el rescate de Luis el Santo, que era el abuelo de Felipe el Hermoso. Hay tantas historias y eso es desconocido por el común. Pero en el año 2001 se encontró ya ese manuscrito que nuevamente salió, se sabía ya, pero bueno, se, se oficializa, donde todas aquellas acusaciones de herejía, de tantas cosas que se decían de la Orden del Temple, fueron todas grandes mentiras que se esparcieron por los enemigos de la fe y por aquellos que querían, necesitaban, mejor dicho, que el temple desaparezcan para que sus deudas queden liberados de sus deudas. Así que hay tanto y agradezco por eso a todos aquellos que acompañan y apoyan al temple hoy, y es una muy buena alternativa para trabajar en los valores y principios que tanto necesitamos en la juventud, sobre todo. Somos una buena oportunidad para los cristianos en general, para los católicos en particular, porque a veces profundizamos en nuestra catequesis, pero cuando entramos en la, digamos, en la juventud y ya vamos a la universidad, quedamos alejados de todo lo religioso muchas veces, por diferentes motivos que no vienen al caso, pero sí creo que tenemos la obligación de seguir dando y mostrando que hay tanta riqueza en el cristianismo para seguir el camino de la juventud y de la adultez como valores agregados que nos van a ayudar a todo, a fortalecer nuestras redes, nuestro networking, a capacitarnos, a tener nuestras mejores versiones, ese coaching que tanto se habla hoy, ese coaching holístico, ontológico en todas las facetas de nuestra vida. Y el temple sí que puede y sirve como herramienta porque nos pone a reflexionar en los principios y valores de la caballería. La caballería tenía los valores y los estándares más elevados para buscar en el ser humano sus mejores versiones. Así que gracias por estar, si es que se quedaron a escuchar esto. Las disculpas como siempre si hay cosas que las expresé mal o que no comparten. Siempre es una intención más bien de que a alguien pueda servir esto, y al que no, pues simplemente puede borrar el video, no hace falta más nada, ni siquiera cuestionar, simplemente uno lo borra y ya está. Gracias y vamos para adelante. La orden de los pobres caballeros de Cristo, de los compañeros, pobres compañeros de Cristo, es una alternativa y es un brazo de la Iglesia Católica, y como orden soberana ecuménica que es hoy, también para todas las iglesias cristianas, porque nuestros hermanos están esparcidos en todos los países, donde en muchos es el catolicismo, en otras es los cristianos ortodoxos, anglicanos, etc. Entonces todos cristianos, y en nuestro caso Paraguay y gran parte de Latinoamérica católicos, así que seamos un instrumento para la Madre Iglesia y tener su guía por sobre todas las cosas. Y como dice el lema de la Orden del Temple, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sea a ti o a tu nombre toda la gloria. Y los jesuitas, para mayor gloria de Dios. En todo, amar y servir. Así que muchísimas gracias.